Es un honor para mí y un privilegio estar con ustedes este día. Deseo que estén bien, deseo que Dios los bendiga siempre y deseo que hoy juntos disfrutemos la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Sean todos bienvenidos. Iniciamos. Miren, en los últimos estudios que hemos tenido del libro de los Salmos, hemos aprendido mucho de David, de las diferentes etapas que él ha enfrentado. En las próximas semanas y los próximos meses vamos a seguir aprendiendo de los salmos y el conocimiento y la enseñanza acerca de David es muy vasta. Pero hoy, antes de entrar al salmo que me corresponde, que es el Salmo 30, quiero mencionar las características que David tenía como estilo de vida, que determinaron tres cosas muy importantes en la carrera de David. Número uno, que mantuviera su trayectoria desde que Dios lo llamó hasta que David murió. Número dos, que mantuviera una permanencia estable e inamovible en Dios. Y número tres, que le permitió cumplir todos los propósitos y los planes que Dios tenía en su corazón para David. Miren, esto es una de las enseñanzas más importantes porque conocer las características que David tenía son fundamentales para que nosotros logremos lo que David logró en su generación. El rey David es uno de los personajes más sobresalientes en los salmos. De los 150 salmos que están en la Biblia, 73 de ellos los escribió David. Y en cada salmo que David escribió, él abrió su corazón y nos mostró la realidad de lo que él estaba viviendo en ese momento. Nos muestra sus temores, sus angustias, sus miedos, sus aflicciones, sus tristezas. Nos muestra su intranquilidad muchas veces que él vivió, sus inquietudes, su terror cuando sus enemigos lo amenazaban, sus momentos de soledad que él vivió, a pesar de que era rey de Israel, a pesar de que tenía un pueblo de millones de personas, que tenía un ejército numeroso. David muchas veces se sintió solo. Él dijo en el Salmo 102:6, soy semejante al pelícano en el desierto y como el búho en las soledades. David muchas veces experimentó la soledad. Todas estas enseñanzas nosotros tenemos que atesorarlas en nuestro corazón, porque todos vamos a enfrentar soledad. Y en esos momentos tenemos que recordar que aunque físicamente estemos solos, Dios nunca va a dejarnos y Dios siempre va a estar con nosotros. David, a través de cada salmo, nos dejó ver su dolor, nos dejó ver su quebranto, su desconsuelo, su desesperación muchas veces ante las circunstancias que lo estaban oprimiendo, que lo estaban presionando. Y David siempre tuvo una confianza plena en Dios. David nos dejó ver sus lágrimas, sus adversidades, las desgracias que vivió como persona, como familia y como nación, sus preocupaciones por sus hijos y por Israel. Pero en el Salmo 27, 13 y 14 David dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Miren, todo el conocimiento que hemos recibido de David
yo quiero hablar de 3 características que David tenía como estilo de vida, que fueron edificando su vida en Dios desde su adolescencia, en su juventud, en su vida adulta y hasta que llegó a la vejez. Nosotros tenemos que estar conscientes que lo que David vivió, nosotros lo vamos a vivir. Y que nosotros tenemos que estar preparados, bien edificados, bien fundamentados, para que cuando vengan las adversidades, nosotros podamos cumplir el corazón de Dios en todos los planes que Él tiene para nosotros. Estas características David las mantuvo toda su vida. Dios no nos llamó para 1 año. Dios no nos llamó para 10 años. Dios nos llamó a que estemos con Él y cumplamos sus propósitos hasta la muerte. La primera característica que David tenía era que David era un hombre apasionado por Dios. La pasión por Dios siempre lo llevó a cumplir mayores propósitos y mayores planes. Él cumplió los planes y los proyectos que había en el corazón de Dios. La pasión lo llevó a eso. David nos enseña que nunca debemos perder nuestra pasión por Dios. La pasión es lo que llevó a David a enfrentar a Goliat. La pasión es lo que llevó a David a conquistar reinos. La pasión es lo que llevó a David a pelear grandes batallas. La pasión es lo que llevó a David a cumplir todos los planes que había en el corazón de Dios. La pasión que David mantuvo durante toda su vida por Dios es lo que llevó a David de ser pastor de ovejas a ser rey de una nación. Eso es lo que hace la pasión. Escuchemos bien esto, todos los que estamos aquí. Sin pasión por Dios, es imposible cumplir propósitos divinos. No debemos de perder de vista que lo que David logró fue porque Dios estaba con él. Y su pasión más grande por David no fueron las posesiones, ni la riqueza, ni la fama. La pasión más grande de David fue Dios. Hoy nosotros, todo lo que vamos a lograr en esta generación es a través de la pasión que tengamos por Dios. Segunda característica importantísima que David tenía como estilo de vida. Para él era un estilo de vida. No eran momentos, era vida para él. David tenía una relación muy cercana con Dios. Y esa relación fue tan estrecha entre Dios y David que hizo que David llegara a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre la relación con Dios nos va a impregnar de quién es Dios. David nunca descuidó su relación. Fíjense, conforme significa semejante, muy parecido, idéntico. Era tan estrecha la relación de Dios con David que el corazón de David se fundió en uno con el corazón de Dios. Todo lo que aprendemos de David nos trae una enseñanza a nuestra vida profunda. Pero si nosotros tenemos estas características que David tuvo y las mantenemos todos nuestros días, se los aseguro que vamos a cumplir todos los planes que Dios tiene en su corazón. No va a quedar uno sin cumplirse. Si personalmente no fincamos una estable y muy estrecha relación con Dios cada uno, será imposible que lleguemos a ser conforme al corazón de Dios. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos.
porque el corazón de Jesús estaba fundido con el corazón del Padre. Será imposible conocer el propósito de Dios y hacer todo lo que Dios quiere para nuestra vida si no mantenemos esa relación. Y saben, algo que nos da el ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios es que haremos todo lo que Dios quiere. Jamás nosotros diremos, es que yo siento hacer eso. Es que yo siento que es esto. Porque cuando nuestro corazón está fundido con el del Padre, hacemos solamente lo que está en el corazón del Padre. Por eso David decía, Dios mío, el hacer tu voluntad me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. La vida de David se movía solo dentro de la voluntad del Padre, nunca en su voluntad propia. David lo entendió. La visión de Dios era la visión de David, por la relación que David tenía con Dios. El hacer la voluntad de Dios, David encontró una plenitud completa, un propósito definido y una completa realización. David sabía que su vida estaba centrada en Dios, que su vida estaba fundamentada en Dios y que sin Dios David no podía funcionar. Por eso él nunca descuidó, nunca postergó su relación con Dios, porque su vida y los propósitos de Dios dependían de una relación. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, que nosotros lo entendamos bien. Porque no sabemos cuántos años tengamos en esta tierra para seguir cumpliendo propósitos de Dios. Pero para cumplirlos hay que conocer perfectamente su voluntad. Miren, conocer la voluntad de Dios es lo único que nos revelará cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Tercera característica que tenía David como estilo de vida. David siempre tuvo una total y completa dependencia y confianza en Dios. Qué importante es poder entender que mi dependencia y mi confianza en Dios determina lo que voy a lograr para el reino. El Salmo 31:1, David decía, en ti, oh Dios, he confiado. David sabía que solamente en Dios se puede confiar. Él sabía que no tenía otro recurso, no tenía otro apoyo más grande en este mundo. Y para cumplir el llamado que Dios le había hecho a David, no había otra forma. Por eso dijo, en ti, oh Dios, he confiado. En el Salmo 41, David dice, pacientemente esperé en Dios, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es confianza. Dice pacientemente. Nosotros en esta generación queremos que todo sea pronto, que todo sea rápido, que todo sea instantáneo. Pero David sabía que la respuesta correcta estaba solamente en Dios. Y él dijo, pacientemente espero en ti. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo yo en ti confío. Cuando siento miedo, dice, pongo en ti mi confianza. David, muchos días de su vida sintió miedo por los retos que estaba enfrentando, por las batallas que estaba enfrentando. Nosotros en esta generación tenemos que estar conscientes que los retos que estamos enfrentando no son fáciles. Las batallas que enfrentamos no son fáciles. Los problemas matrimoniales no son fáciles. Los problemas con los hijos no son fáciles. Y muchas veces sentimos temor y nos sentimos angustiados. Pero hagamos lo que David hizo. Dice, cuando temo, yo en ti confío. Confiemos en Dios. Es la mejor solución que nosotros tendremos. Tener una completa dependencia y confianza en Dios nos permitirá tener todo el respaldo para vivir con seguridad. David dijo en el Salmo 16:1,
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En el Salmo 18, David dijo, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa confianza y esa dependencia que David tenía lo llevó a que David fuera rey de Israel. Porque nadie que no tenga pasión por Dios, que no tenga una relación cercana con Dios y que no tenga una dependencia total y confianza en Dios, puede aspirar a liderazgos, ni personales, ni familiares, ni espirituales. Cuando nosotros entendemos esto, daremos dirección a nuestra vida. Yo les dije, vamos a aprender mucho más de David, pero tenemos que tener estas 3 características bien fundamentadas en nuestro corazón todos los días para poder alcanzar lo que David alcanzó. Eso hizo que David ganara grandes batallas, porque David cada vez que enfrentaba una batalla, él siempre perdía la dirección de Dios. Las batallas no se ganan en nuestras fuerzas. Las batallas no se ganan en nuestros esfuerzos personales, ni porque seamos muy capaces. Las batallas se ganan cuando estamos confiando en Dios. David pudo conquistar reinos. Fue el mejor guerrero de Israel. Pero ¿por qué? ¿Por qué logró David todo esto? Porque él entendió que Dios es la fuente de todas las cosas. Y que si Dios no estaba con David, él no podía hacer absolutamente nada en su vida. Por la confianza que tenía diario David en Dios, fue que enfrentó a Goliat y lo venció. Y le pudo decir, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará en mis manos. Eso es confianza. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener, que tenemos que ser parte de nuestro estilo de vida. Para que cuando estemos frente a los enemigos, frente a las batallas, frente a los problemas, las adversidades y las aflicciones, digamos, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y podamos ver milagros en nuestra vida. La confianza que David tuvo en Dios lo hizo ser un rey distinguido. David no era importante ni para su padre, ni para sus hermanos, ni para la gente. David fue importante para Dios, porque Dios vio su corazón de David. Dios no ve talentos, Dios ve corazones, y Dios usa corazones. David fue un rey sobresaliente, memorable, influyente, trascendente. David fue ejemplar. David fue valiente. Solo Dios forma hombres de esa calidad, hombres y mujeres de esa calidad. Nadie más lo puede hacer. Pero Dios forma hombres y mujeres en la cercanía, en la relación, en la pasión, en la confianza, en la dependencia. Nadie puede cumplir un propósito divino si no tiene a Dios respaldándolo. Algo distinguía a David, que era su valor. David era valiente. En todas las batallas que David peleó, él siempre iba al frente. El primer espadazo era de David ante el enemigo. Tenemos que ser valientes en este tiempo. Tenemos que ser gente que tenga
una seguridad completa en Dios. Y que sepamos que si Dios está con nosotros, no hay nada que pueda derrotarnos. No hay nada que pueda frenarnos. La trayectoria de David se cumplió desde que Dios lo llamó en su adolescencia hasta que David murió. ¿Y saben por qué David logró eso? Porque David nunca se separó de Dios. Y eso le permitió cumplir todos los propósitos. El valor debe ser una característica imprescindible en nuestra vida, porque nosotros diario enfrentamos batallas emocionales, batallas mentales, batallas físicas, batallas espirituales. Como David las enfrentó, tenemos que enfrentarlas. La pregunta de hoy: ¿cuánto tenemos de lo que David tuvo para lograr alcanzar lo que David alcanzó? Podemos saber mucho de David, conocer todas las etapas que David vivió, pero si no aprendemos a hacer nuestro lo que David alcanzó con Dios, nosotros lo alcancemos en este tiempo, muy difícilmente cumpliremos el propósito. Nuestra dependencia total de Dios nos va a permitir alcanzar y lograr todos los propósitos que Dios tiene para esta generación y para cada familia de Grupo Amistad. Pero necesitamos llenarnos del corazón de Dios y siempre dejar que el corazón de Dios sea el que tome la dirección, que tome el gobierno, para que entonces nosotros seamos instrumentos útiles en esta generación, para que Dios haga lo que tiene que hacer en el corazón de millones de personas que tanto lo necesitan. Quiero entrar al Salmo 30 que nos corresponde hoy. Este salmo trata de la acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Aquí David nos quiere enseñar algo sumamente importante de la vida diaria que todos enfrentamos. Y creo que hoy nos va a ser muy útil poder escuchar esto también. El Salmo 31 dice: Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí. Esto es lo primero que expresa David. Las palabras te glorificaré, oh Dios, tienen un significado de un completo reconocimiento a Dios. Glorificar significa, es la expresión máxima de agradecimiento a Dios. Eso es glorificar, la expresión máxima de agradecimiento a Dios. Glorificar es la máxima expresión de honra, de reconocimiento, de alabanza, de adoración y de exaltación a Dios. Eso significa la palabra glorificar. Es una palabra que no es muy común, que no usamos mucho, pero que David la usó, porque David entendía el significado de esa palabra. Y esa palabra llena todo lo que había en el corazón de Dios y lo que había en el corazón de David. ¿Saben que nuestro nivel de alabanza y de adoración determina nuestro nivel de agradecimiento a Dios?
Cada vez que tenemos un tiempo de alabanza en la congregación, la forma de que yo alabo, la forma en que yo adoro, eso refleja mi nivel de agradecimiento, de honra, de alabanza y de exaltación a Dios. Y de un agradecimiento profundo y eterno. Porque nuestro agradecimiento a Dios debe ser completo, debe ser total, debe ser toda la vida y toda la eternidad. David estaba consciente de eso, por eso él dijo, te glorificaré, oh Dios. Glorificar a Dios debe ser parte de nuestro diario vivir. Diario debemos glorificar a Dios, porque por Él tenemos vida, por Él estamos en pie, por Él estamos en Él y por Él podemos cumplir propósitos en esta generación. David era un adorador. Un adorador no es el que tiene un llamado a la música. No es el que tiene una voz privilegiada para cantar. Un adorador es el que todos los días y todos los momentos está agradecido con Dios. Que le refleja a Dios su agradecimiento. Que le refleja a Dios su honra, su alabanza y su reconocimiento. El verso sigue diciendo, y no permitas que mis enemigos se alegren de mí. Tenemos que estar conscientes que todos tenemos enemigos. Y en la vida tendremos muchos enemigos. Si alguien tuvo enemigos fue David. Porque era el foco de atención de Israel. Y muchos reyes alrededor de Israel querían terminar con la vida de David. Porque David tenía algo especial, tenía a Dios. Y la gente lo reconocía. Y por eso querían terminar con él. En la vida tendremos muchos enemigos. Hay un pasaje en 1 Samuel 22:48 que me llama la atención y quiero leérselos. Dice, es Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Dice David, es Dios quien me libra de mis enemigos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos. Nosotros tenemos que preocuparnos porque Dios siempre esté con nosotros, porque Él terminará con nuestros enemigos. Él fue que libró a David muchas veces de la muerte en batallas peligrosas. Saúl lo estuvo persiguiendo mucho tiempo para matarlo, para borrarlo. Pero sin embargo, siempre Dios guardó la vida de David. David murió en su vejez. David no murió a la mitad de su carrera, a la mitad de su trayectoria. Sus propósitos no quedaron truncados. Porque Dios tenía en sus manos la vida de David. Y ningún enemigo podía tocarlo. El Salmo 27, 2-4 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. David no los tropezó. David no los hizo caer. Fue Dios quien se encargó de ellos. Y en este tiempo, Dios se va a encargar de nuestros enemigos y nos va a permitir terminar nuestra carrera en el propósito que Dios lo determinó. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Fíjense qué importantes son las palabras que David expresó. Dice, no temerá mi corazón. Sí siento miedo. En esta carne sentimos temor, sentimos angustia. Pero dice, no temerá mi corazón.
Esto lo puse con mayúsculas porque es importante. En la vida tendremos enemigos del tamaño de Goliat. En las cárceles que visitaba, muchas veces recibía amenazas de muerte. Y gente peligrosa que estaba ahí, muchas veces me dijeron, si tú vuelves a pararte en este lugar, te vamos a matar. Pero sin embargo, yo solamente confío en Dios. Y yo le decía a Dios, si tú me trajiste aquí, yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a guardar. Y esas personas nunca pudieron tocarme, aunque era gente sumamente peligrosa. Porque sabes, Dios se encarga de nuestros enemigos. Lo único que tenemos que hacer es no temer, no tener miedo. David dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temer significa estar seguro, protegido, confiado, tranquilo y en paz en medio de las batallas. Y las batallas no son fáciles, porque estamos en riesgo de perder la vida. Cada batalla trae un riesgo. Cuando hay una batalla matrimonial, hay un riesgo de romperse ese matrimonio. Cuando hay una batalla con los hijos, hay riesgo de que los hijos se pierdan. Cuando enfrentamos una batalla en el trabajo, hay riesgo de perder el trabajo. Pero David decía, no temerá mi corazón. No sé lo que estés enfrentando hoy, pero no dejes que tu corazón tema. Confía en Dios. En el Salmo 23 dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En los momentos más peligrosos, nosotros podemos decir, Dios, tú estás conmigo. No estoy solo. Esta batalla no es mía. Esta lucha no es mía. Esta preocupación no es mía. Tú estás conmigo. Y tú eres el que me vas a sacar adelante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos pone en alto delante de toda la gente que nos quiere hacer daño. Y ahí podemos ver la protección que Dios tiene para nosotros cada día de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta ni de cuántos enemigos tenemos. Pero sin embargo, Dios cada día nos está protegiendo, nos está cuidando, nos está sosteniendo, nos está alentando, nos está levantando. Eso lo experimentó David. Simplemente David confiaba en Dios y Dios actuaba a favor de David. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios actúa a favor de nosotros. Eso es mejor que nosotros hagamos las cosas. ¿Sabe? No es lo mismo enfrentar a un enemigo solos que enfrentar a los enemigos con la compañía de Dios. El Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, no temerás de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dice, mas a ti no llegarán. Los enemigos siempre van a estar. Porque si algo hace que tengamos enemigos es porque seguimos a Dios, buscamos a Dios, amamos a Dios.
Y el reino de las tinieblas está inconforme con eso. Y muchas veces vienen ataques y vienen luchas. Pero nunca perdamos de vista que Dios cada momento, cada segundo de nuestra vida está con nosotros. Y que Él es el que gana las batallas. Él es el que pelea las batallas. Él es el que nos sostiene y que nos va a sacar adelante. Todos los días que vivamos, cada uno de nosotros, si entendemos esto, podemos ver que nuestra vida está segura en Él. Y que podemos disfrutar de seguridad y de paz y de tranquilidad en un mundo turbulento. Porque David en su generación hubo mucha turbulencia, tuvo muchos problemas, tuvo muchas situaciones difíciles. Lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pero así como Dios sacó a David, Dios nos va a sacar a nosotros. Y nos va a permitir terminar la carrera y no dejarla truncada. Y no dejarnos vencer por el temor, ni por la angustia, ni por la desesperación, ni por las necesidades. Dios tiene nuestro futuro asegurado cuando nosotros estamos pegados a Él. En el verso 2 dice: Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Aquí David estaba enfrentando un problema de salud en ese momento muy complicado, que su vida estaba en riesgo. ¿Sabe? Sus enemigos sabían que David estaba enfermo gravemente y estaban al acecho, deseando que David terminara sus días. Pero David hizo algo sobrenatural, algo que nosotros debemos hacer. Dice: a ti clamé. Siempre su recurso primero para David era Dios. El primer recurso para nosotros en nuestra vida siempre debe ser Dios. Porque Él es el único que puede hacer, convertir lo imposible en posible. Dios es el único que puede sanar todas las enfermedades. Dios es el único que puede resolver todos los problemas. Dios es el único que puede cambiar el corazón de nuestros familiares, de nuestros hijos, de la esposa, del esposo, y llevarnos a una vida completamente plena. Porque para Él no hay nada imposible. David lo sabía. Él no fue a los mejores médicos. Tenía mucho dinero para hacerlo. Pero David no fue a los médicos. David fue a Dios. David clamó a Dios. En ese momento, David dijo: Padre, a ti clamo. ¿Y saben qué es clamar? Rogar, pedir, suplicar, implorar. Clamar es una expresión profunda de ayuda. Y David fue con Dios, sabiendo que solamente Él podía ayudarlo. Por eso David expresó: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David sabía que su vida estaba en riesgo, pero también sabía que Dios podía sanarlo. Todos tenemos que tener la seguridad de que siempre Dios estará con nosotros en los momentos más críticos, en los momentos más agónicos, en los momentos más difíciles y en las enfermedades más graves. Dios siempre estará con nosotros. Recuerdo cuando pasé una de las crisis más agudas en mi vida con respecto a la salud. Yo me empecé a sentir mal. Inmediatamente me mandaron a hacer estudios del corazón. Y me mandaron a hacer no solamente un electro, sino un ecocardiograma, un estudio más profundo del corazón.
Y recuerdo cuando mi hermana y mis hijas me llevaron al doctor. Yo entré ahí con la doctora y empezó a checarme. Lo primero que me checó fue la presión y me dijo, sabes, traes la presión a 185 y es altísima. Empezó a checar el electrocardiograma y me dijo, mira, aquí está registrado que ya tuviste un infarto. Tú vienes infartado. Y con la presión que tienes, en cualquier momento, cualquier segundo, te puede dar un infarto fulminante. Dice, voy a darte este medicamento y si esta noche no se estabiliza tu presión, mañana urgentemente tienes que ser internado porque tu vida está en riesgo. Cuando tú escuchas eso, son situaciones difíciles que tienes que enfrentar. En ese momento simplemente regresé a casa, llegamos a la casa y la familia muy preocupada, pero yo les dije, no se preocupen, yo quiero platicar con Dios, denme un tiempo con Dios, yo quiero estar con Él. Y lo hice como David, clamé a Dios. Y yo simplemente le dije a Dios, Dios, mi vida está en tus manos, si llegó el tiempo estoy listo para irme contigo. Pero si tú tienes otros planes, por favor, muéstramelos. Me fui a dormir. En la noche, Dios habló a mi corazón y me dijo, esto no es para muerte. Tengo todavía propósitos para ti que tienes que cumplir. Al otro día reuní a mi familia y les dije, no se preocupen, esto no es para muerte. Dios tiene planes, vamos a seguir adelante. Cuando uno está en esa situación, no es fácil enfrentarlo. Pero cuando tenemos la seguridad de quién es Dios y de que tenemos el apoyo de Dios y que tenemos la cercanía con Dios y que nuestra pasión sigue por Dios, yo nunca le dije, Dios, sáname. Yo nunca le pedí a Dios que Dios me sanara. Yo simplemente le dije, Dios, mi vida está en tus manos y lo que tú decidas para mí es lo correcto. Yo confío solamente en ti. Y eso trajo el milagro a mi vida. Porque desde ese momento recuperé la fortaleza, la fuerza, el aliento. Y aquí estamos. David vivió lo mismo. David estaba en un momento crucial en su vida. Pero la confianza en Dios lo levantó. Y hoy nosotros somos un testimonio de lo que Dios puede hacer en esta generación, porque el Dios de David es el Dios nuestro. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Eso es lo que tenemos que hacer todos. En cualquier circunstancia difícil, clama a mí y yo te responderé. La respuesta y la mejor solución siempre la tiene Dios. En el Salmo 39:12 dice, en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. No sé qué cosas estemos enfrentando, cada uno como familia, pero hay algo que tenemos que hacer y que tenemos que aprender de David y que tenemos que practicar y que hacerlo nuestro, clamar a Dios. Clamar a Dios. El Salmo 71 dice, en ti, oh Dios, me he refugiado. Muchas ocasiones vamos a vivir circunstancias donde solamente es tú y Dios, yo y Dios. Nadie más va a estar.
Por eso David aprendió a tener una relación tan cercana, porque David solamente era Dios y él. David no tenía en nadie más que confiar. Él no confiaba en su ejército. No confiaba en otras personas. Él confiaba solamente en Dios. Porque él sabía quién era Dios. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, sabemos que Él es nuestro refugio, que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza. Entonces eso nos permite sostenernos y recibir la respuesta inmediata de Dios a nuestra vida. Dios es el mejor refugio en la adversidad. La bondad de Dios ha sido infinita para nosotros. Por eso David sigue diciendo, del verso 4 al verso 8, dice, canten a Dios nosotros sus santos y celebren la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero el favor de Dios dura toda la vida. Qué privilegio es contar con el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Eso es una vida plena, esa es una vida dichosa, esa es una vida de un hombre y una mujer bienaventurados, privilegiados, felices. Y la bondad de Dios dura toda la vida. Eso significa que David entendió que la bondad de Dios lo sostuvo toda su vida. Y si nosotros lo hacemos nuestro, entenderemos que la bondad de Dios nos va a seguir todos los días de nuestra vida y estará presente. Dice, por la noche durará el lloro. Todos vamos a llorar algún día. Pero dice, a la mañana vendrá la alegría. Porque tú, Dios, con tu favor, me afirmaste como un monte fuerte. Fíjense nada más qué expresión usa David. Porque tú, Dios, con tu favor, me afirmaste como un monte fuerte. Un monte tiene dos características. Es fuerte e inamovible. Nadie jamás podrá derrumbar un monte. Y Dios nos compara eso. David dijo, tú me afirmaste como un monte fuerte. Dios quiere afirmar nuestra vida de esa manera. Que nuestra vida sea inamovible. Que nuestra vida esté fuerte en el fundamento que es Dios. Y nadie nos va a mover de ahí. En ti, oh Dios, a ti, oh Dios, clamaré. Al Señor suplicaré. David estaba seguro que Dios lo había librado de las mismas garras de la muerte. Porque David estaba sintiendo algo que nunca había sentido y estaba seguro, estaba sintiendo algo que lo estaba llevando a la muerte. Sin embargo, dice, a ti, oh Dios, clamaré y al Señor suplicaré. Y Dios lo oyó. Porque Dios le regresó su salud. Y David pudo seguir adelante cumpliendo los propósitos de Dios. David dijo algo muy importante en el verso 9. Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Dice, ¿qué provecho hay ya cuando me muera y esté en la sepultura? Dice, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? La muerte es una cita que Dios ya determinó. La muerte nunca será un suceso inesperado.
Dios es el único que sabe la fecha de nuestro nacimiento y la fecha de nuestra muerte, porque nuestra vida está en Él. Todos tenemos que reconocer y agradecer que Él nos ha librado de la muerte muchas veces. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de los peligros que Dios nos ha guardado, incluso de perder la vida. A mí Dios me ha guardado 3 veces de la muerte. Solamente quiero platicar rápido 2 de ellas. Una ocasión iba con mi primo ahí en la avenida Cuitlahua. Íbamos en un carro, le iba manejando y él se fue al carril donde iban los autobuses, donde hacen parada. Y por rebasar otro carro, no se fijó, el camión que iba enfrente se frenó y nos impactamos abajo del camión. Yo recuerdo que el tablero del carro me quedó a 5 centímetros de mi cara. Yo solamente oía gente gritando y un movimiento grande. Llegaron los bomberos, sacaron el carro de abajo del camión y los bomberos empezaron a romper las puertas para poder sacarnos. Pero yo pude ver la mano de Dios porque cuando rompieron la puerta y yo pude salir, salí por mi propio pie, sin ninguna herida, sin ningún hueso roto, sin ninguna lesión en mi cuerpo. Los bomberos y los de las ambulancias me decían, no puede ser. Uno de la ambulancia me dijo, dale gracias a Dios, porque hoy volviste a nacer. Porque hemos visto otros accidentes que por menos pierden la vida. Y el accidente que tú tuviste fue mortal, y sin embargo estás vivo. Yo simplemente le dije, yo lo sé, que Dios guardó mi vida porque Dios tiene un propósito. Solamente Dios nos pudo guardar. Y yo sé que a ustedes Dios los ha guardado. El hecho de que estemos vivos hoy es porque Dios ayer nos guardó de la muerte y este día nos ha guardado de la muerte. La otra ocasión tenía piedras en la vesícula y me llevaron al hospital rápido de emergencia porque tenía un dolor muy fuerte. El que ha padecido eso sabe el dolor tan fuerte que es tener piedras en la vesícula. Me internaron rápido, me atendieron los médicos y milagrosamente, sobrenaturalmente, Dios deshizo esas piedras y yo por la noche arrojé como tierra y los médicos vieron eso y dijeron, ¿sabes qué? Se deshicieron. No sabemos cómo, pero se deshicieron las piedras que traías. Te vas a quedar esta noche para que te chequemos y mañana te damos de alta. Yo dije, está bien, no hay ningún problema. Pero por la noche me pusieron suero, entonces pusieron una aguja en mi vena y me conectaron al suero. Y yo por la noche dormido, inconscientemente, me jalé, me di la vuelta, se desconectó la manguera, quedó la aguja clavada en mi vena y un pedacito de manguera, volteé la mano y por horas me estuve desangrando. Las enfermeras no llegaron a checar, no sé cuánto tiempo pasó. A mí lo que me despertó fue el frío, el sentir mojadas la sábana. Me desperté por sentir ese frío y vi que las sábanas estaban empapadas de sangre. Me estaba desangrando. Llamé a la enfermera por el timbre, vino, vio al ver el cuadro que las sábanas llenas de sangre, se asustó, vinieron 2 enfermeras más y vinieron los doctores y empezaron a moverme, cambiaron otra cama, hicieron. Y el doctor principal del hospital estaba conmovido y se acercó a mí y me dijo, ¿cómo te sientes? Le digo, me siento bien. Dice, ¿sabes? Dios hizo un milagro en ti. Porque te vaciaste de sangre. Y no es para que tú vivieras, pero sin embargo estás vivo. Y una vez más pude decir, Dios, gracias, porque tú eres el que me has librado.
Yo sé que esto que les cuento muchas veces David lo vivió. En muchas etapas de su vida y facetas de su vida y en tiempos de su vida, él lo vivió. Y vio a la muerte cerca. Sin embargo, Dios lo sostuvo siempre. Y Dios sabía, y David sabía que Dios era el que había guardado su vida. Que no era por sus capacidades, era porque Dios estaba con él. Por eso él al principio dice, te glorificaré, oh Dios. Aprendamos a glorificar a Dios. Que nunca se nos olvide que cada día que Dios nos permite vivir y que nos permite terminar es porque es su gracia, es su amor, es su cuidado. Son sus promesas, es su protección la que nos guarda, la que nos sostiene y la que nos cuida. Nuestra vida debe ser un constante reconocimiento y agradecimiento a Dios. David termina este salmo de la siguiente manera. Dice, oye, oh Dios, y ten misericordia de mí. Dios, sé tú mi ayudador. Aquí podemos entender y ver que esa relación que David tenía tan cercana con Dios, tan personal, le permitía expresarle eso a Dios. Porque cuando no tenemos una relación cercana con Dios, no podemos expresarle eso. Muchas veces hasta nos sentimos indignos. Y decimos, ¿qué le puedo pedir a Dios si yo no le he dado nada? Cuando hay una relación verdadera, cercana, estrecha, entonces podemos hablar de corazón a corazón con Dios. Y es lo que David refleja. Dios, sé tú mi ayudador, le dijo. Sé tú mi ayudador. Porque no tengo ninguna ayuda segura en este mundo. Solamente tú eres mi ayudador. Ahí se refleja la relación que tenemos con Dios, de hablarle de corazón a corazón y decirle cómo nos sentimos, de expresarle nuestra situación que estamos viviendo y decirle, yo espero en que tú me ayudes, Dios. No tengo otro recurso en este mundo. Solamente tú eres mi ayudador. Ayuda significa auxiliar, amparar, proteger, socorrer, apoyar y defender. Eso es lo que David recibió en cada situación difícil que vivió. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir en cada adversidad que enfrentemos en este mundo. Nunca perdamos de vista quién es Dios. Tenemos que conocerlo cada día más y más. Tenemos que estar más pegados a Él. Por eso David cierra este salmo diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Fíjense cómo termina David. En una posición de toda la confianza. En una posición de triunfo. En una posición de poder agradecer a Dios profundamente la vida que tiene, la vida que sigue disfrutando y ver cómo Dios está con él todo el tiempo. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Esas son las palabras de un hombre pleno, de un hombre seguro, de un hombre que es como un monte, fuerte e inamovible. Y en el Salmo 34 sigue diciendo David, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. En Dios, en Dios, en Dios. Solamente en Dios podemos gloriarnos.
y nuestra alma se puede alegrar. Por eso David expresa en otro salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas? Espera en Dios. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cierro con lo siguiente. Creo firmemente que estamos viviendo los mejores tiempos, por una razón: porque Dios está con nosotros y siempre lo estará. Yo sé que Dios tiene planes para cada familia, para cada matrimonio, para esta congregación. Y que esos planes se van a cumplir. Todos los que Dios tiene en su corazón se va a cumplir. En cada familia. Y en esta generación que estamos viviendo. Y todo lo que Dios quiera alcanzar, nosotros lo vamos a alcanzar porque estamos conectados con Él. Estamos apasionados por Él. Estamos permaneciendo en Él y estamos confiando en Él. Nosotros veremos todo lo que Dios tiene en el cielo realizado en la tierra. Todas las bendiciones del cielo bajarlas nosotros para esta generación y para tantas familias que necesitan de Dios. La vida de David fue influyente. Que nuestra vida sea influyente. La vida de David fue ejemplar. Que nuestra vida sea ejemplar. Que la vida de David fue una vida sin límites, porque él sabía quién era Dios. Yo deseo con todo mi corazón que lo de que David vivió, nosotros lo vivamos, y que lo de que David alcanzó, nosotros lo alcancemos en esta generación. Les agradezco mucho este tiempo. He terminado y es un placer haber estado con ustedes. Deseo que estén muy bien y que pasen una buena noche.